Así es, el Señor es bueno. Él es bueno para siempre, su misericordia. Y quiero compartir algo, más bien compartir, pero a la vez establecer una verdad espiritual. La verdad de la victoria en Cristo Jesús. La verdad de la resurrección de Cristo. ¿Sabes? Jesús resucitó en victoria. Jesús venció la muerte. Él venció la muerte, venció al diablo y Él nos dio la victoria con su resurrección. Amén. ¿Cuántos creen eso? Así que es importante que como iglesia entendamos que ahora el Señor quiere que caminemos en su victoria. Amén. Acompáñame a 1 Corintios 15, capítulo 15. Ese capítulo es el capítulo de la resurrección, el capítulo de la victoria. Y en el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Mire, nosotros vamos a recibir un cuerpo, ¿verdad? Inmortal. Este cuerpo mortal se va a convertir en inmortal. Y dice, sórbida es la muerte. Quiere decir, sórbida, esa muerte fue tragada, esa muerte fue vencida. Y ahora nosotros caminamos en el poder de la resurrección y en la vida de Cristo. Amén. Entonces, mira el versículo 57. Dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú tengas victoria. La voluntad de Dios es que seamos victoriosos. No es la voluntad de Dios que sus hijos caminen en derrota. No es la voluntad de Dios que sus hijos sean confundidos pensando que es la voluntad de Dios que seas derrotado, que tengas falta, que andes en dolor, en enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos victoriosos. Pero el enemigo es tan sutil, tan tramposo, que él usa medias verdades para insertar, para inyectar la duda en el Hijo de Dios, para que tú pienses que quizás es la voluntad de Dios. Quizás esto que me está pasando, pues Dios me está enseñando algo. O si no sucedió algo, bueno, no era la voluntad de Dios. Ok, entonces, si no sabemos si es la voluntad de Dios o si creemos que es la voluntad de Dios, pero no entendemos que es la voluntad de Dios, entonces ¿para qué Dios nos dio la fe? ¿Para perder? ¿Para ser derrotados? ¿O para pelear la buena batalla de la fe y llevarnos a la victoria? Entonces tenemos que entender que la voluntad de Dios es siempre llevarnos a victoria. Dios nunca quiere que perdamos. Él no da derrotas, Él no da dolor, Él no da enfermedad para enseñar o desarrollar a sus hijos. Ese no es el método de Dios. Dios siempre nos da la victoria en todo. Mire, a veces se oye ciertas, no sé, filosofías o dichos. Y bueno, y las personas a veces dicen, bueno, a veces perdemos, a veces ganamos. Ese es el juego de la vida. Pero no para el Hijo de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo no estoy en ese juego de la vida.
Yo estoy en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces, claro, es diferente pensar en lo que es un deporte, por ejemplo. Si tú pierdes un juego o pierdes el campeonato, ¿verdad? Pues no vas a agarrar una pataleta y a empezar a matar a la gente o a hacer locuras. ¿Por qué? Porque quiere decir que tú tienes que practicar más, tienes que aprender más. Pero el deporte es muy diferente a la guerra. Es muy diferente. Y nosotros estamos en guerra. Entonces, si tú pierdes la guerra, quiere decir que las consecuencias son o estás muerto o eres prisionero de guerra o esclavo de tu enemigo. Entonces Dios no quiere que nosotros perdamos. Él quiere que seamos victoriosos, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que nos da la victoria? La fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por el oír, cuando tú oyes palabra de Dios y viene la fe, ¿qué trae la fe? ¿Qué trae la fe? La voluntad de Dios para ti. La fe viene por el oír la palabra ungida, una declaración de Dios ungida para tu situación. Así es como viene la fe. Porque tú y yo tenemos que caminar por fe, pero la fe de la palabra que Dios nos dio a nosotros, no la que le dio a otro. Porque es la palabra revelada que viene a ti la que te va a dar la salida a esa situación y la que te va a llevar a la victoria. Entonces no es simplemente decir que cualquier palabra que tú oigas, todo el libro, toda la palabra de Dios, no. ¿Qué dice Dios en tu situación? Por lo que tú estás pasando. ¿Qué palabra te dio el Señor a ti específicamente para que tú te pares en esa palabra y confíes en Dios y puedas decir: es la voluntad de Dios que yo soy sano, es la voluntad de Dios que yo soy próspero, es la voluntad de Dios que yo tenga victoria en esta situación? ¿Por qué? Porque ya tú recibiste una palabra de la boca de Dios que vino a ti, revelada a tu espíritu, y tú te puedes parar en esa palabra. Amén. La fe no viene por el orar. La fe no viene porque te pongan mano y el que está en fe te transfiera la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios quiere decir la palabra o la declaración ungida de esa palabra revelada que vino de la boca de Dios para ti. Y tú puedes decir con certeza: esta es la voluntad de Dios. Porque vino a ti y tú sabes que es la voluntad de Dios. Y nadie te puede sacar de ahí, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Porque una mente renovada te va a llevar a la victoria. Una mente renovada se va a poner de acuerdo con esa palabra revelada que el Señor te dio. Así que es importante. Miren lo que dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva de vez en cuando, siempre. ¿Qué nos lleva siempre? Nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tú sabes que tú y yo manifestamos el olor de la victoria de Cristo. Es su esencia. Esa victoria está en ti. Esa victoria está en mí. Porque Cristo está en mí. Y Él vino y deshizo las obras del diablo. Él vino y nos dio todas las cosas. Porque dice que ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Él? Él dice que todo es posible para el que cree.
porque Dios es el Dios que hace todas las cosas posibles. Entonces, si aquí me dice que Dios me lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, dice, olor de muerte, pero en nosotros olor de vida. Entonces Él siempre nos lleva en triunfo en triunfo. Entonces yo no puedo aceptar derrota. Yo no puedo pensar que quizá esta enfermedad, quizá esta situación, pues Dios en su soberana voluntad, y no es que me esté burlando, simplemente que como iglesia de Cristo, el Señor espera que nosotros manifestemos el olor de su victoria. Porque ese precio fue bien caro. Y ese poder de la resurrección está en nosotros. Ahora quiero aclarar algo antes de terminar. Si Dios usa pruebas, si Dios usa challenges, ¿cómo se dice? Retos, pero los usa para probar tu fe. Mire lo que dice Santiago. Santiago 1 nos dice así. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tú sabes, la paciencia es una fuerza espiritual que acompaña la fe para que tú permanezcas en esa palabra revelada que el Señor te dio y tú permanezcas firme a pesar de la situación. Y mire lo que sigue diciendo. Mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que esa fuerza de la paciencia te va a llevar a completar, te va a llevar a esa victoria, te va a llevar a esa salida, mientras tú permanezcas parado firme en esa palabra. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que te falte cosa alguna. ¿Se da cuenta? Que siempre te lleva a la victoria. Entonces, Dios no quiere, ni es su voluntad, que nosotros suframos derrotas ni pérdidas. Así que no dejes que el enemigo, el diablo, te engañe. Porque cuando él te engaña como que esta no era la voluntad de Dios, ahí tú estás dándole entrada al enemigo para que te confunda. Y cuando venimos a ver, estamos fuera del camino, fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la presencia, la guianza del Espíritu para conocer la voluntad de Dios que está aquí escrita. Es muy importante entender que sí tenemos que conocer la voluntad de Dios, pero Él nos la dejó aquí. Entonces no podemos dejarnos engañar. Mire, no hay victoria sin Cristo. No hay victoria sin fe. Primera de Juan 5:4. ¿Qué dice? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Tu fe, mi fe, ¿verdad? Y no hay victoria sin permanecer en esa palabra que el Señor te ha dado. Así que no nos dejemos engañar. Busquemos la guianza del Espíritu Santo. Busquemos la perfecta voluntad de Dios. Como dice Efesios 5:17. No sean insensatos, sino que sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios sí quiere y sí nos deja saber cuál es su voluntad, pero tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo en su presencia, la guianza del Espíritu, darle tiempo al Espíritu que te guíe, que te hable y que te dé la palabra que tú necesitas en tu situación. Bendiciones a todos.